È un dono pregare insieme. Ringrazio e saluto con affetto tutti voi. Es un don rezar juntos. Agradezco y saludo con afecto a todos vosotros, en particular a su santidad el Patriarca Ecuménico, a mi hermano Bartolomé y al querido obispo Henrik, presidente del Consejo de la Iglesia Evangélica en Alemania. Lamentablemente, el reverendísimo arzobispo de Canterbury, Justin, no ha llegado a causa de la pandemia. El pasaje de la Pasión del Señor que hemos escuchado se sitúa poco antes de la muerte de Jesús y habla de la tentación que se cierne sobre él, exhausto en la cruz. Mientras vive el momento del dolor y del amor más extremo, muchos sin piedad lanzan unas palabras contra él. Sálvate a ti mismo. Es una tentación crucial que nos amenaza a todos, también a nosotros cristianos. Es la tentación de pensar solo en protegerse a sí mismo o al propio grupo, de tener en mente solamente los propios problemas e intereses, mientras todo lo demás no importa. Es un instinto muy humano, pero malo, y es la última provocación al Dios crucificado. Salvate stesso. Lo dicono per primi quelli che passavano di là. Sálvate a ti mismo, lo dicen primero los que pasaban por ahí. Era gente común que había escuchado hablar a Jesús y lo habían visto hacer prodigios. Ahora le dicen, sálvate a ti mismo bajando de la cruz. No tenían compasión, sino ganas de milagros, de verlo bajar de la cruz. Quizás también nosotros preferiríamos a veces un Dios espectacular más que compasivo, un Dios potente a los ojos del mundo, que se impone con la fuerza y desbarata a quien nos odia. Pero esto no es Dios, es nuestro yo. ¿Cuántas veces queremos un Dios a nuestra medida, más que llegar nosotros a la medida de Dios? Un Dios como nosotros, más que llegar a ser nosotros como Él. Pero así, en vez de la adoración a Dios, preferimos el culto al yo. Es un culto que crece y se alimenta con la indiferencia hacia el otro. A los que pasaban, de hecho, Jesús les interesaba solo para satisfacer sus antojos, pero reducido a un despojo en la cruz, ya no les interesaba más. Estaba delante de sus ojos, pero lejos de su corazón. La indiferencia los tenía distante del verdadero rostro de Dios. Salvate stesso. In seconda battuta si fanno avanti i capi dei sacerdoti, gli scribi. Sálvate a ti mismo. En un segundo momento dan un paso al frente los jefes de los sacerdotes y los escribas. Eran los que habían condenado a Jesús porque representaban un peligro. Pero todos somos especialistas en colgar en la cruz a los demás con tal de salvarnos a nosotros mismos. En cambio, si dejamos clavar a Jesús en la cruz para enseñarnos a no descargar el mal sobre los demás, los jefes lo acusan justamente por motivo de salvar a los otros. Ha salvado a otros y no puede salvarse a sí mismo. Conocían a Jesús, recordaban sus curaciones y las liberaciones que había realizado y relacionan todo esto con malicia. Insinúan que salvar, socorrer a los demás no conduce a ningún bien.
Él, que se había entregado tanto por los demás, se está perdiendo a sí mismo. La acusación es sarcástica y se reviste de términos religiosos, usando 2 veces el verbo salvar. Pero el Evangelio del sálvate a ti mismo no es el Evangelio de la salvación. Es el Evangelio apócrifo, más falso, que carga las cruces sobre los demás. El Evangelio verdadero, en cambio, carga con las cruces de los otros. Salva te stesso e infine anche quelli crocifissi con Gesù si uniscono al clima di sfida contro di lui. Sálvate a ti mismo. Al final, incluso los crucificados que estaban junto a Jesús se unen al clima de hostilidad contra Él. Qué fácil es criticar, hablar en contra, ver el mal en los demás y no en uno mismo, hasta llegar a descargar las culpas sobre los más débiles y marginados. Pero, ¿por qué los crucificados se ensañan con Jesús? Porque no los quita de la cruz. Le dicen, sálvate a ti mismo y a nosotros. Solo buscan a Jesús para resolver sus problemas. Pero Dios no viene tanto a liberarnos de los problemas que siempre vuelven a presentarse, sino para salvarnos del verdadero problema, que es la falta de amor. Esta es la causa profunda de nuestros males personales, sociales, internacionales, ambientales. Pensar solo en sí mismo es el padre de todos los males. Pero uno de los ladrones observa a Jesús y ve en él el amor humilde y obtiene el cielo haciendo una sola cosa, cambiando la atención de sí mismo a Jesús, de sí mismo a quien estaba a su lado. Cari fratelli e sorelle, sul Calvario è avvenuto il gran duello contra Dio. Queridos hermanos y hermanas, en el Calvario tuvo lugar el gran duelo entre Dios que vino a salvarnos y el hombre que quiere salvarse a sí mismo, entre la fe en Dios y el culto al yo, entre el hombre que culpa y Dios que perdona. Y llegó la victoria de Dios, su misericordia descendió en el mundo. Dalla croce è sorgato il perdono, è rinata la fraternità. De la cruz brota el perdón, renace la fraternidad. La cruz nos hace hermanos. Le braccia di Gesù aperte sulla croce. Los brazos de Jesús abiertos en la cruz marcan un punto de inflexión, porque Dios no señala con el dedo a nadie, sino que abraza a todos. Porque solo el amor apaga el odio, solo el amor vence a la injusticia, solo el amor deja un lugar al otro. Solo el amor es el camino para la plena comunión entre nosotros. Guardiamo al Dio crocifisso e chiediamo al Dio crocifisso. Miremos al Dios crucificado y pidamos a Dios crucificado la gracia de estar más unidos, de ser más fraternos. Y cuando estemos tentados de seguir la lógica del mundo, recordemos las palabras de Jesús. Quien quiera salvar su propia vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará. Lo que a los ojos de los hombres es una pérdida, para nosotros es salvación. Aprendamos del Señor que nos ha salvado despojándose de sí mismo, haciéndose otro, de Dios hombre, de espíritu carne, de rey siervo. También a nosotros nos invita a ser nosotros, a ir al encuentro de los demás. Cuanto más estemos unidos al Señor Jesús, seremos más abiertos y universales, porque nos sentiremos responsables de los demás, y el otro será el camino para salvarse a sí mismo.
cada semejante, cada ser humano, cualquiera sea su historia o su religión, comenzando por los pobres, los más parecidos a Jesús. El gran arzobispo de Constantinopla, San Juan Crisóstomo, escribió que si no hubiera pobres, en gran parte sería destruida nuestra salvación. Que el Señor nos ayude a transitar juntos el camino de la fraternidad para ser testimonios creíbles del Dios verdadero.